Buen día, gracias. Es la práctica más execrable y el peor escándalo criminal que ha sacudido al ejército en su historia. Y uno tiene que rechazarlo plenamente, totalmente. El dolor de esa familia. Padre, mire la historia que nos cuenta. Le quiero dejar, padre, a usted, para que los oyentes escuchen con mucho cuidado, Felipe, el testimonio de un señor, un muchacho, bueno, ya señor, ya un adulto, Jonás Ariza. Me hizo llorar. Jonás Ariza. ¿Es que le mataron el padre? Sí, le mataron al papá y es el que dice, con los términos que usted va a escuchar, me hizo llorar, le ¿sabe? habla desde el corazón y con palabras pues un poquito subidas de tono, pero hablando con toda sinceridad sobre el acto del perdón de ayer. Del 2006, los perros hijueputas del ejército, esos gonorreas que no tenían que matar a mi papá. Yo tenía 14 años. Miren, son 16 años que no tengo a mi papá. Y esos hijueputas son muy relajados por matar a una persona que no tenía que matarla. Mi papá era una humilde persona donde no tenía que hacer nada, ni matarlos, ni matármelo a mi viejo. Es lo más importante que yo tenía en mi vida. Esos perros hijueputas del ejército no tienen perdón. Es la verdad. Hijueputa. Sí, son asesinos los perros hijueputas. Y eso es una farsa. El gobierno hijueputa es una farsa. Y que los perdone su madre porque nosotros no lo perdonamos. Y los que los perdonen son unos triple hijueputas a la carrera. Felipe, ahí está. Y al frente de este muchacho, si a mí me hubieran matado a mi papá, sí, es posible que yo estaría diciendo, Felipe, lo mismo. Sí, uno suscribe esas palabras con tanto dolor. Y al frente de este muchacho, Felipe, de Jonás Ariza, pues si lo mataron cuando él tenía, ¿cuánto dijo? 14 años. Hoy tiene 30. 16, tenía 14, tiene 30. Al frente estaba escuchando pues esta reacción, digo, desde el punto de vista humano perfectamente entendible, el general Ospina, que es el comandante del ejército, pagando los platos rotos de lo que hicieron esos militares hace 15 años. No, es que todo este episodio no tiene palabras, Néstor. Esto no tiene justificación alguna. Esto no es perdonable. Pero de ahí el valor de este tipo de actos. Póngase en el Néstor. caso del hijo, del padre, en una condición, yo no estoy seguro que yo perdonaría tampoco. Felipe, pues, Néstor, pero uno no sabe, Felipe, cómo reacciona cada corazón. Pero seguramente, pero de ahí la importancia. Seguramente si usted se pone en los zapatos de este muchacho, que le mataron el papá. Y que le debió cambiar la vida radicalmente. Claro, le acabó la vida. Que todos estaríamos diciendo, bueno, que los perdone su madre. Muy simbólico todo, muy bonito todo, pero el dolor, eso no se cura. Pero Néstor, la importancia de estos actos es justamente esa, porque la reconciliación, que no siempre entraña perdón, comienza justamente por poder hacer catarsis, por decir esos madrazos, hijueputas, me mataron a mi papá. Expresar ese dolor es el primer paso para poder empezar a perdonar o a por lo menos a darle un sentido distinto a ese dolor, y de ahí la importancia de este tipo de actos. Y contrasta este testimonio de este joven con el testimonio de la mamá que escuchamos ahora, que es una mujer que tiene una historia tan dolorosa, quizá igual de dolorosa. Perdió un hijo ante la misma infamia de los falsos positivos, haciéndolo pasar por un delincuente, siendo un pelado artista chévere. ¿Y qué nos dijo ella? Ella dijo, no acepto el perdón porque no veo a los responsables y porque sé que son es un perdón simbólico. Quisiera el perdón de quienes realmente fueron responsables. Y entonces Ricardo le pregunta por Álvaro Uribe Vélez, que muchos han querido señalar, por supuesto, como el gran responsable político, quien era presidente de la época. Y yo no escuché una mujer rabiosa he escuchado más rabia por parte de algunos políticos que de esta mamá contra Uribe. Decía, yo lo que quiero es que Uribe nos cuente la verdad. Y yo lo que quiero es saber qué fue lo que pasó. Y que si hay alguna responsabilidad que pida perdón, porque ha sido muy contradictorio a lo largo del tiempo. Su de vida es distinto. Sí, esa es la interpretación política, pero solo déjeme decir una cosa. Mencionó a Uribe y mencionó también a Juan Manuel Santos, ¿no? Sí, claro. Claro. Aquí solemos creer que el único responsable es Uribe y que el tema es Uribe porque Santos me resulta más simpático. El tema de los falsos positivos es con los dos, y son los dos, Santos y Uribe,
los que deberían estar ahí. Yo estoy de acuerdo con ellas. El perdón simbólico debía ser con los que mandaban en el Estado colombiano en el momento de los horribles falsos. Y Néstor, nunca serán suficientes estos actos de perdón, de reconciliación, de reconocimiento. Y yo creo que las víctimas, las mamás, los familiares, etcétera, están en todo su derecho de decir que no están totalmente satisfechas con las explicaciones que están recibiendo. Puede haber muchos actos de tratar de explicar, de reconocer, de pedir perdón, pero los familiares yo creo que tienen todo el derecho, en el marco del respeto de los procesos que se están llevando sobre este caso, en decir que no están satisfechos. Yo no esperaría, como sociedad no podemos esperar que los familiares digan, listo, ya, sanado el tema. Esto durará décadas o generaciones en sanar, sí y será muy difícil hacerlo como sociedad. Hay que hacerlo, hay que seguir, y yo creo que hay que seguirlo haciendo. El presidente Uribe y yo creo que debería ser un acto en el que reconozca... Se les está haciendo tarde. Ahora, pero muy tarde. Lo que pasa es que en campaña electoral va a ser difícil, pero va a llegar, Felipe. No, pues luego. Esto cada día el león se les acerca más por las noches y entonces el león comienza a rugirles, falsos positivos. Hay un momento en que van a tener que enfrentarse. ¿Por qué no lo reconoce? Los dos. No, Néstor, y esto demuestra también el grado de impunidad que tiene nuestra clase dirigente y específicamente en este país, es que los presidentes y los ministros son intocables. Y frente a una cosa de estas, el país, además de estar aterrado, pues, y todo esto, debería también pensar un poco, es que no puede haber personas por encima de la ley. ¿Sabe lo que nosotros pasa, lo Felipe? comentamos acá en alguna oportunidad, Néstor. Es que nosotros, Felipe, Felipe, es que no por tenemos... 14 muchachos le dieron 35 años de cárcel a Fujimori. Felipe, no tenemos memoria y entonces la noticia política hoy es que el expresidente Samper del narcotráfico, el expresidente puesto por el cartel de Cali, va a lanzar un nuevo partido político y Uribe en campaña política. Es decir, estamos en la desvergüenza permanente y aquí no suele haber castigo social, castigo político, pues así es la política. Ni castigo penal. Bueno, por Qué bueno, supuesto. pero Barrios Bajos y La Cantuta, que fueron 14 muchachos en Perú, le dieron 35 años de cárcel al señor Fujimori. Sí, de acuerdo. Néstor, de acuerdo. algo va de recibir dineros ilícitos a semejante tragedia de muerte que fueron los falsos positivos. La comparación correcta es la que hace... Álvaro, le agradezco mucho que se detengan eso. Mi referencia es que parecemos no tener sentido de proporción histórica. Sí, entonces, pero el señor... No, es que uno, el de los falsos positivos, otro, el presidente del narcotráfico, resucitan permanentemente. La comparación adecuada es la que hace Felipe de Fujimori, porque además yo creo que Álvaro Uribe fue un gran imitador de Fujimori en todo. Un gran copión del modelo populista de Fujimori. Y lo mismo pero le parece Santos, lo interesante... ¿Ah? Lo mismo puede decir usted de Santos, me imagino. ¿Que copió a Uribe? Obviamente no. Y a Fujimori, obviamente no. Y que no fue populista también. Y que... porque Santos era el ministro de Defensa. A ver, pero ¿cuál es la realidad de eso? Hubo 4 ministros de Defensa. No, esta señora usted durante ese periodo, pero permítame, el ministro de Defensa de los falsos positivos, 2007 y 2008. Antes de él hubo 3. Sí, el fenómeno de falsos positivos. 50. El fenómeno de falsos positivos empezó 3 ministros antes. Santos llegó y lo terminó y sacó a los generales. Entonces, igualar a Santos con los 3 anteriores y quien estaba por encima, a ese punto quiero llegar, eso que fue fundamental. Permítame este concepto que es el que quiero decir. Los nombres: Jorge Alberto Uribe Chavarría, Marta Lucía Ramírez y Camilo Espina. Fueron ministros de Defensa. El punto a que yo quiero llegar es lo que planteó Petro ayer. ¿Cuál es la motivación? Esto no puede quedar que un muchacho militar asesinó porque quería un permiso. Porque obviamente la búsqueda del permiso no es la causa fundamental. Hay que preguntarse quién dio los beneficios, quién le permitió a esos muchachos obtener beneficios por eso. Pero el tema fundamental es quién se benefició políticamente y cuál era el verdadero nutriente de toda esta política. Para el presidente de la República era muy fácil recibir estos datos. Esto no era escondido, estos eran datos
de los cuales hacía alarde el ejército y le mostraba al presidente y el presidente luego le mostraba al país. El presidente podía decir, ¿y este baño de sangre a cuenta de qué? ¿Dónde están los resultados militares verdaderos, que es desmontar y derrotar guerrillas? Pero los muertos de qué sirven, los muertos de qué sirven. Sí. Pero lo que sí es claro es que el gobierno, ya termino, el presidente salía a sacar pecho y a sacar ventajas políticas de esos muertos. Sí. Pero no se le olvide una cosa, Álvaro. Ricardo. Pero yo sí creo que Ricardo, un segundo, intento ir en orden. Es que creo que es injusto lo que dice el presidente Petro anoche, señalando a quienes votaban por Álvaro Uribe como personas que votaban por la cantidad de muertos que se estaban produciendo en ese momento. Nadie votó por los falsos positivos. Es decir, es que es injusto pensar que todo el que votaba por Álvaro Uribe votaba por cuenta de que había muchos muertos en las bolsas y entonces ese era el elemento que llevaba a votar a la gente por Uribe. Aurelio, pero sí, Néstor, el candidato de Álvaro Uribe en el año 2010 fue Juan Manuel Santos Calderón. ¿Y cuál era el argumento de Santos? Que había sido el ministro de Defensa de Uribe, que iba a haber continuidad en las políticas de seguridad de Uribe. Eso no nos podemos olvidar, Álvaro. Es que, es más, Juan Manuel Santos es ministro de Hacienda de Pastrana y se ubica como ministro de Defensa de Uribe. Y hace además gala de sus éxitos como ministro de Hacienda para proyectarse. O sea, eso no, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no solamente Uribe sacó, como está diciendo Álvaro, réditos políticos de esa política de seguridad democrática, sino que en esa política de seguridad democrática se montó Santos para buscar su presidencia en el 2010, como efectivamente lo logró. Esto no puede desvincularse. Aurelio, es que hay que tener en cuenta ese dato, Ernesto. Que es mayor el antiuribismo que el antisantismo, como usted se da cuenta. Pero le hago una pregunta. Señor. Pero no se puede negar que Santos terminó los falsos positivos. Pero se montó sobre la base de la seguridad democrática, Álvaro. Álvaro, usted no puede negar eso. Usted no puede. Les estalló el escándalo. Uribe podría decir lo mismo. Y no solamente eso, Ricardo, es que es muy difícil, cuando a usted le decían, vote por Santos. Uribe no puede decir lo mismo. ¿Por qué le decían? Digamos, la práctica termina por el escándalo en su gobierno. Por eso digo que no es adecuado decir Álvaro, que mirando solamente una cara de la moneda. A la gente, ¿por qué le decían los falsos positivos y en el escándalo termina? No volvamos esto. A la gente, ¿por qué le decían? Néstor. Pero a la gente, no lo volví yo así. Ustedes fueron los que plantearon ese tema. No, usted es el que está disculpando Álvaro a Juan Manuel Santos, como si respondiendo lo que usted plantea, Néstor. Sí, porque digo que la responsabilidad es los dos. Y me mantengo, Álvaro, en que la responsabilidad es los dos. Porque no puede ser que usted diga que el ministro de Defensa los terminó y que Uribe los comenzó. Por una razón, es que Juan Manuel Santos... ¿Le parece pequeña la diferencia? Yo creo que es diferente. Ricardo, un minutico. Ricardo, ¿por qué le decían a la gente que votara por Juan Manuel Santos? Porque iba a continuar con la política de seguridad democrática de Uribe. Ese fue el argumento de fondo. Pero agrego algo más. En términos de pregunta. Si Juan Manuel Santos hubiera sido el ministro de Cultura de Uribe, ¿hubiera tenido ese éxito político en el 2010? Para nada. El país venía montado, como usted bien lo dijo, Álvaro, en la cultura política uribista. Y fue en esa cultura política. No, Aurelio. Sí, de remate, claro, pero es que eso hacía parte de la política de seguridad democrática, que era todo esto. Y hay algo que es más importante. Cuando Mario Montoya, ¿quién era el ministro de Defensa cuando Mario Montoya dijo que corran galones o litros de sangre? ¿Quién era el ministro de Defensa? Todo eso, es decir, aquí uno tiene que hacer un juicio balanceado, Néstor, objetivo, y que a cada cual le toque su cada cual. Para Aurelio y para Néstor, no son lo mismo y comparar, no son lo mismo en la responsabilidad. No estoy oyendo un juicio especialmente balanceado. Señor Néstor, no son lo mismo la responsabilidad Uribe y Santos, especialmente en lo que respecta a las víctimas. La ley de víctimas que se aprobó en el 2011 por decisión política del presidente Santos de que el Congreso tuviera las mayorías, lo que impidió durante décadas, durante años, el expresidente Uribe, es muy distinto. Aprobar una ley de víctimas y después hacer un acuerdo de paz, lo cual demuestra que su concepción de la política de seguridad era completamente distinta y la responsabilidad de Estado también en cabeza del presidente era distinta. Es que cambió
defendió Juan Manuel Santos, claro, después de que lo eligieron, eso es cierto. Pero además, 8 de la mañana, 45 pero mire que no minutos. estamos Gracias pensando... a la gente que está opinando. Estamos hablando de falsos positivos y al final de cuentas de responsabilidades, ineludibles responsabilidades históricas. Paola, señora. Pues terminamos hablando del tema político, Néstor, lo que me hace pensar que no estamos pensando en las víctimas como tal, ¿no? Y por eso yo sí creo que por lo menos vale la pena cuestionarse la validez de este tipo de actos donde las madres y los hijos, uno, no aceptan el perdón, dos, porque no están los perpetradores, pero tres, porque como este muchacho Jonás Ariza, en medio de su infinito dolor termina diciendo, el que los perdone es un triple hijueputa. Bueno, pero es decir, Paola, que, ya todos lo escuchamos. perdón, bueno, pero lo estoy diciendo textualmente un poco, momentico, Ricardo, pero déjeme elaborar un poco esta idea, porque yo sí creo que dicen los psicólogos... Esta es una orden judicial que estaba pendiente de cumplirse hace 8 Sí, pero precisamente cómo se diseña, es decir, toca hacerlo muy bien, y lo están más haciendo porque toca, pero ¿cómo lo debemos hacer? Es el cómo, es la forma, porque entonces, por lo menos dicen los psicólogos, que resentir es volver a sentir, es volver a revivir, y eso nos mantiene para siempre ligados a quien nos causó ese sentimiento, a quien nos causó ese dolor, y que lo que se busca en este tipo de procesos precisamente es la higiene mental, es poder pasar la página y seguir adelante. Yo lo que escuché, lo que vi ayer, los testimonios de las mamás, los testimonios de los hijos de estos señores brutalmente asesinados por el ejército colombiano, fue tal vez todo lo contrario a una higiene mental, ¿no? A un vamos y sigamos adelante. Sí, claro que tienen todo el derecho, padre, pero ¿cómo se diseña para no terminar una y otra vez revictimizándolos? Es que creo que también, sí, padre, vale la pena pensarlo. Hay que reflexionar un poco. Hay que repensar eso, pero Néstor, que conste que el perdón es un don, no se exige. Cuando yo te hago algo malo a ti, yo te pido que tú me regales tu perdón. Es decir, no te lo puedo exigir, no te puedo decir, Néstor Morales me tienes que perdonar. No. Es decir, es un regalo que tú me haces. Entonces, yo creo que hay que respetar el proceso de cada persona, de cada situación, de cada ser humano. Es que los dolores son muy grandes, Néstor. Y es tan íntimo. Es una atrocidad. Y es tan personal, padre, que ¿quién se atreve a cuestionar? Por Dios. No, y de cada hecho, una de estas madres? Seguramente se necesitarán muchos actos más, pero en aras de la precisión también es justo decir que Álvaro Uribe Vélez en el año 2017, el 19 de mayo, pidió perdón a las madres de Soacha, le dijo sus nombres y dijo que las palabras que haya escrito o pronunciado a raíz de un trino que él tuvo que conciliar por el famoso tema de están cogiendo café, se retractó, pidió perdón y también esto hace parte... Un poquito obligado, María González. Seguramente, como el acto de ayer. El acto de ayer también fue una sentencia judicial. Entonces, en ese marco, yo sí creo que vendrán muchos más actos y se necesitará mucho para sanar las heridas de todos los que hemos sufrido en carne propia la violencia en el 8:48 minutos. Felipe, conclusión, como se da cuenta usted, el tema de los falsos positivos ni está cerca de ser cerrado. La herida está Néstor, viva. este tema va a estar en la memoria colectiva por años, por décadas. Esto es usted puso, Felipe, usted puso un buen ejemplo. Como la cantuta en Perú, como las madres de Plaza de Mayo en Argentina, es una de esas heridas que va a quedar larguísimamente para la historia de Colombia. Tal cual. 8:49 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.